En el episodio de hoy tenemos la película Disco de Oro, el menú secreto de El Chili's y el podcast Batman Desenterrado. Bienvenidos. Así es, bienvenidos a su podcast de confianza, a este episodio número 7 ya del podcast Cassette 23. El episodio número 7 ha estado con una larga brecha entre el especial que tuvimos anteriormente, recomendadísimo, hablamos de Matrix. Pero este episodio 7 está lleno de muchas cosas interesantes. Como ya lo vieron en el título, lo vieron en la intro, vamos a hablar sobre la película Disco de Oro, el menú secreto del Chili's y el podcast que ya tenía rato que lo había escuchado, pero lo volví a revisitar, que fue el Batman Desenterrado de Spotify. Pero antes de entrar a esos temas, vamos a dar los avisos dominicales. Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook como Cassette 23 Podcast. Asimismo, recuerden que el podcast lo pueden escuchar a través de Spotify y Google Podcast, y nos pueden ver a través de YouTube en Cassette 23 Podcast. Bien. Hace algunas semanas nos invitaron a Cassette 23 a la premiere de la película Disco de Oro. De hecho, detrás de mí tengo el gafete de invitado, donde es una película donde habla sobre la disquera Casablanca Records. Pero antes, déjenme agradecer a Kiss Room México, también a Corazon Films, que fueron los que nos invitaron a esta premiere en México a través también de Cinemex. La experiencia estuvo muy chida. Las personas que nos siguen en las redes sociales se darán cuenta que tomamos fotos y ahí estuvimos dando la experiencia, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿cómo estuvo la experiencia? Increíble. Las personas de Kiss Room México nos recibieron fenomenalmente. Las personas de Corazon Films también, una gran organización. Nos pusieron en una sala chingoncísima. Creo que era la sala VIP de Cinemex. Y estuvo increíble la función. También ahí estuvo el locutor de la estación de radio por internet, el rocanrosaurio, que se llama José Aldair Brawler. Él tiene un programa ahí en esa estación de radio por internet que se llama La Hora de Kiss. Todos los miércoles a las 8 de la noche, ahí está. También le mando un saludo, él estuvo ahí, también nos conocimos y estuvimos platicando. Esperemos que algún día lo tengamos en algún especial dentro de Cassette 23. Pero bueno, eso es con respecto a cómo estuvo el evento y los agradecimientos. Ahora, les voy a platicar de la película. Ya pasaron algunos meses, un mes más o menos, ya pasó algunas semanas. Y esta película habla sobre Casablanca Records. Es la disquera que lanzó a la banda Kiss, a Donna Summer, a Village People, por decir algunos. Ahí en esa película prácticamente no es biográfica de Kiss como tal, sino hablan sobre Neil Bogart. Neil Bogart era el fundador de Casablanca Records. Esta disquera que él lo que quería
era brindar sueños a través de esta disquera, encontrar a nuevas personas, que su música fuera reconocida. Él tenía un talento muy especial en reconocer qué canciones y qué artistas podían llegar a ser mucho más allá de lo que estaban siendo en ese momento. En esa película, pues obviamente tenemos nos cuentan la historia de Neil Bogart, que entre excesos, y de hecho la película te lo dice así, dice, esta película está basada en hechos reales, pero hay partes que no son reales. Te lo cuenta desde su perspectiva a primera persona. También vemos cómo es las primeras presentaciones de Kiss, cómo Kiss no vendía discos. Sí los iban a ver a los conciertos, pero no vendían discos. Entonces ahí empiezan a hacer la estrategia del Kiss Army, de vender la memorabilia, de hacer el merchandising, todo. También tenemos a Donna Summer, la reina del disco, Donna Summer. Y hay algún dato muy particular que te explican cómo se creó la canción prohibida de Donna Summer. Luego se las pondré ahí en nuestras redes sociales, cuál es la canción prohibida de Donna Summer. Pero es una canción que te saca de donde dices, ¿cómo Donna Summer sacó esa canción y cómo le pegó y qué es lo que hay detrás de esa canción? Es una canción bastante hasta cierto punto medio perturbador, pero se van a dar cuenta cómo es que a través de esa canción, las canciones antes solamente duraban muy poco, muy poco. Entonces las repetían, eran fragmentos, porque no cabían completamente en todo el acetato. Entonces eran eran fragmentos. Entonces las repetían. Ahí se ve en la película cómo están en una fiesta. Neil Bogart, su amante y cómo están todos ahí en la fiesta y empiezan a repetir y repite ese pedacito y es de Donna Summer precisamente. Y ahora es donde se da cuenta de China, esto tiene que potencializarse para sacar un disco. También vemos ahí hace una aparición muy chida Giorgio Moroder, que es el padre de la música disco. Lo recordarán algunos porque hizo una colaboración en el Random Access Memories de Daft Punk. De hecho hay una canción que se llama Giorgio by Moroder de Daft Punk. Entonces la película está muy chida, te habla de todo lo que hubo detrás de Casablanca Records y cómo Casablanca Records fue comprada. Cómo fue comprada, pero ellos estaban al borde. Ahí es cuando te das cuenta cómo algunas veces tu sueño, aunque esté al borde del colapso, sale a flote. Ese men, el Neil Bogart, tenía deudas por miles de millones. Y a ese güey no le importaba haberse metido con la mafia. También ese güey, pues obviamente era muy fan de apostar, entonces perdió varias cosas así, ¿no? Pero ese güey, su sueño era que la música pudiera llegar a más gente y poder impulsar a esas personas. De hecho hay una parte en la película ya al final que dice, todo el mundo recuerda a Kiss, todo recuerda a Village People, todo el mundo recuerda a Donna Summer, pero nadie me recuerda a mí, siendo que yo estoy detrás de bambalinas. Y eso es muy cierto. Yo no conocía a Neil Bogart hasta que vi la película y dije, cabrón, ese güey hizo Casablanca Records, traía gente, a ese güey, créeme que le podía vender carne a un vegetariano y hacer que se la comiera. O sea, que tenía mucha labia, mucha labia.
Y estaba muy chido. De hecho, salí impresionado de la película. No estuvo en todos los cines la película. Se le dio muy poco. Muy poca, ¿cómo se puede decir? Publicidad. Mucha divulgación a la película. Pero estuvo muy buena. Está muy buena. Si tienen oportunidad de verla en esas páginas prohibidas, está muy buena la película. Y vuelvo a decir, agradecemos mucho a Kiss Room México y a Corazon Films por la invitación, que ellos ahí estuvieron. Principalmente a Kiss Room voy a mencionar al uno de los fundadores de Kiss Room México, que se llama Sergio Martínez. Ahí lo vamos a estar hashtagueando en este episodio. Pero bueno, pasando a otros temas. Fui a comer con unos amigos del trabajo al Chili's. Todos recordarán este restaurante que vende hamburguesas, pastas, alitas, vende cosas muy ricas, la mera verdad. Pero un compañero del trabajo, un amigo con el que fuimos a comer, nos dijo que había un menú secreto, un menú escondido dentro de Chili's. Yo la mera verdad no sabía. Si tú, tu amigo, amiga, ella, aquella que me está escuchando o que me está viendo, si sabías esto, por favor pónmelo en los comentarios y dime, también en estos restaurantes a lo mejor hay, no nada más en Chili's. Pero fue muy curioso que en Chili's hay el menú del día. Ese menú no te lo dan, te dan la carta. Cuando llegas, te dan la carta, hay hamburguesas, pasta, Pero si te la sabes, puedes llegar y decir, por favor, gracias por este menú, pero ¿me podría dar el menú del día? Y les voy a decir que por 150 pesos comen 3 tiempos. Es cierto, perdón, 2 tiempos. Son 2 tiempos. Es tu sopita, tu consomé o la pasta o la sopa que haya de pasta de ese día, más tu guisado. Ese día recuerdo que este compañero, en el menú del día era consomé y fajitas de res. O sea, ni siquiera eran de pollo, eran de res, fajitas de res. Y era refil ilimitado. O sea, tu bebida era de refil ilimitado. Podías pedir, ya sea, ¿sabes qué? Quiero refresco. Y te daban el refresco, pedías Coca, pedías Sprite, pedías tal. Entonces, para mí fue sorprendente porque puedes comer rico en estos lugares. Pero algo que también a mí me llegó a sorprender un poco es que la comida es vasta. Sí es vasta la comida, o sea, sí te sirven bastante bien. Sí te sirven bastante bien el menú y te dan ¿cómo se llama? Tu guisado, todo te lo dan muy bien, servido. O sea, no es así como de nada más porque es el menú del día, te vamos a servir poquito. No, así te servían bastante. Bastante. Por otro lado, en la semana, algo que se me olvidó comentarles, y van a decir, ahora, ¿qué le pasa a JC? Anda brincando entre cosas. Se me pasaba a decirles que si tienen oportunidad, pasen a ¿cómo se llama? El Facebook de Kiss Room México, porque cumplió su 14 aniversario. Eso se me olvidó decirles en la parte donde hablamos sobre cassette, donde disco de oro. Entonces pasen, díganle, cassette 23 me dijo que fue el 14 aniversario de Kiss Room.
Y ellos los pueden encontrar en el Rock Show. En el Rock Show está el puesto de Kirun México. Ahí pregunten por Sergio Martínez, que van de parte de Cassette 23, de JC de Cassette 23. ¿Va? Bueno, regresando a lo del menú del Chili's, o sea, les digo, o sea, es increíble que en este tipo de restaurantes haya el menú del día. Y a mí me sorprendió, casi yo no soy de ir a restaurantes, son más de ir a la fondita, que por los tacos, son más así. Yo no sabía que había ese menú del día, a mí me sorprendió y espero que si ya lo sabías, pues qué chingón. Y porfa, dime qué otros lugares hay ese tipo de cosas, ¿no? Y pasando a otros temas, que me pasaron a lo largo de este tiempo. Me volví a revisitar el podcast de Spotify de Batman Desenterrado. Como saben, yo soy muy fan de Batman. Lo que es Batman, Flash, Linterna Verde son de mis personajes favoritos de DC Comics y todo lo que esto conlleva. Y de Marvel soy muy fan de Spider-Man. Desde niño soy muy fan de Spider-Man y de Iron Man. Ya conforme han sido las películas y todo eso, me gusta mucho de Marvel. Me gusta Loki, su serie estuvo chingona. Iron Man ya representado en el cine. También los Guardianes de la Galaxia. Me encantaron los Guardianes de la Galaxia. Son de mis personajes favoritos. Star-Lord y todo Rocket. Me encantan. Entonces, regresando a lo de Batman, volví a escuchar este podcast. Lo escuché en su momento cuando salió. Fue un podcast que a mí se me hizo medio extraño, pero ahorita que lo volví a revisitar, se me hizo bastante interesante la historia, el cómo en verdad te envuelve. Spotify tiene podcasts que en verdad te envuelven y en verdad te lo imaginas tan a lujo de detalle. ¿De qué va la premisa de Batman Desenterrado? Así se llama, Batman Desenterrado. Habla sobre cómo Batman está... Porque hay muchos giros de tuerca muy cabrones. Si tienen oportunidad, por favor, escúchenlo. Escúchenlo con audífonos y les va a volar la cabeza. Me hizo recordar mucho esas radionovelas de los años 30 a los 50, que nuestros abuelos y hasta algunos padres llegaron a escuchar radionovelas, donde tú escuchabas la historia y te emocionabas. Me hizo recordar mucho eso. Este podcast de Batman Desenterrado está con las voces de Alfonso Herrera siendo Batman, o en este caso, muy chistoso, la traducción la hicieron en la serie de Batman de los 90s. En la serie de Batman de los 90 no se llamaba Bruce Wayne, se llamaba Bruno Díaz. Y esa misma traducción se la dejaron a este podcast de Batman Desenterrado. Se lo dejaron como Bruno Díaz. Y bueno, también hace la voz de Batman. Y también sale la hija del comisionado Gordon, que es Bárbara Gordon, y la hace Ana Brenda Contreras. Es la que hace la voz de Bárbara Gordon. Son como que los que más protagonismo tienen. Pero es una... ¿De qué va la historia? Empieza muy confusa, escuchando que Batman, o bueno, en este caso Bruno Díaz, es un médico forense, el cual está estudiando a un asesino serial que destaza a sus víctimas y les quita algún órgano. Entonces él empieza
Pero en esos fragmentos, bueno, en ese principio de la historia que te van contando, escuchas a Marta y a su papá. Se me fue el nombre del papá. Thomas Wayne. Se me fue ya regreso. De Tomás Díaz. Así le dicen. El señor Tomás Díaz. Entonces, en esto los escuchas. Y porque en su momento a Bruno, el asesino serial explota una bomba dentro donde estaba. Y ese güey queda inconsciente, despierta a su papá, que nunca murieron sus papás, ese güey no es Batman, y empieza la historia. Entonces te quedas de, chingada, ¿en qué momento? Pero pues sí, pero después te vas dando cuenta que todo eso estaba pasando en su mente, porque lo tenía el asesino serial que estaba siendo controlado por Poison Ivy, o en este caso Hiedra Venenosa. Y la historia está muy cabrona. Les recomiendo que la escuchen. No les quiero spoilear mucho si no la han escuchado. Y si sí la han escuchado, pónganme en los comentarios de YouTube qué tal les pareció, o mándenme un mensaje, o pónganme o hashtagme en Instagram, Cassette23 Podcast. Y ahí se van a dar cuenta que no manches, ese podcast está muy, muy cabrón. Posteriormente tengo la misión de escuchar el de Caso 23, que dicen que está muy pasado de lanza. Sí, a mí me gustó Batman Desenterrado, ese también. Y también tengo la misión de escuchar el de Logan, el de Wolverine. También ahí hay un podcast de Wolverine. Pero ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? Un dato curioso de Batman Desenterrado es que cuando se estrenó en todos los países al mismo tiempo, y en su idioma. O sea, se liberó al mismo tiempo en Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, y en todos se liberó al mismo tiempo y con su idioma. O sea, no fue uno en inglés y se liberó en inglés y para todos esos países, no. Se liberó en Estados Unidos en inglés, en Latinoamérica en español latinoamericano, en Brasil en portugués, en Francia en francés, así, cada quien en su idioma y en su traducción. Porque ni siquiera fue traducción, o sea, fue vuelto a hacer el podcast de Batman con las voces. Fue así. Y está bastante interesante. La historia también, como les digo, es atrapante. En verdad te imaginas cada detalle porque te lo cuenta con cada detalle. Créanme que si hubiera una película de eso, estaría muy, muy chida. Se iría más al estilo Nolan, más o menos de ese estilo. Otra cosa, se llevó a cabo, poniendo un poquito más de Batman, se llevó a cabo la Comic Con en San Diego, que es la más importante para el mundo geek. También está la de Nueva York, la de Brasil, hay varias, pero creo yo que la más importante es la de San Diego. Y se reveló un set pack de McFarlane Toys, donde vienen todos los Batman, desde Keaton hasta Pattinson. Y ya se reveló cuánto es el precio, aproximadamente unos 3,500 pesos para 6 figuras. Está muy chido, de una gran calidad, que es McFarlane. Más, aparte del set de las 6 figuras, viene con sus batiseñales de cada uno y con algunos accesorios. Y unas cajitas para que los puedas exhibir. Se ve poca madre el set de Batman. Pues espero que tengan oportunidad de ver la película de Disco de Oro. Que tengan la oportunidad de ir al Chili's y comprobar que hay el menú secreto. Y se den el tiempo. A lo mejor cuando vayan en el transporte, en su trabajo,
en su casa después de escuchar los episodios de Cassette 23, que les prometo, ahora sí, que van a ser más seguidos, un episodio de Batman Desenterrado. Son 10 episodios muy buenos, aproximadamente como de 40 minutos, 30, 40 minutos más o menos, pero están bastante interesantes. Pero bueno, con esto me despido. Próximamente vamos a subir nuevos episodios más seguido. Estamos trabajando en las transmisiones en vivo que ya vamos a hacer en YouTube sobre Cassette 23, pero va a ser el radio. Vamos a hacer transmisión en vivo los días miércoles. Esperaría que fueran los miércoles, por favor. Y vamos a empezar a hacer en vivos donde vamos a tener música de fondo, vamos a hablar de música, va a ser de radio principalmente. También vamos a estar subiendo las playlists de Spotify de lo que vayamos escuchando en Cassette 23 Radio. Por favor, espero, si no han salido Cassette 23 Radio, por lo menos van a estar las playlists, porque todavía ahí andamos viendo y haciendo algunos ajustes para los en vivos. Pero bueno, fue un gusto saludarlos, fue un gusto estar aquí con ustedes y estar en sus oídos con mi linda y sensual voz. Pero bueno, por último, ya lo último del último, recuerden, estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Google Podcast. ¿Sale? Cuídense y nos estamos viendo y escuchando para la próxima. Cuídense. Bye.